Bienvenidos a la librería Áurea. Hoy, como estoy pasado muchas veces, estamos con Roma. Una charla sobre Roma. En realidad, la excusa es el libro, yo creo. Vamos a hablar sobre la República Romana. Iván Martín y Néstor Marqués. Bueno, Iván Martín es quien viene hoy en persona, ¿verdad? Néstor Marqués viene a charlar con él, a conversar. No digo sus... No, a mí no me hables, a mí no. No, iba a decir, no digo, yo no os conocéis de sobra, no hace falta que presente está abonado. Ni el podcast, ni la web de Néstor, os conocéis de sobra. Lo dicho, bienvenidos. Gracias a Iván por pensar a nosotros por celebrar aquí en el libro y a Editorial Esfera de los Libros. Nada, que lo disfrutéis. Como digo, será una charla amena sobre la Roma republicana y me gusta a mí mucho más que la imperial. Sí. Y cuando acabemos, pues Iván firmará los libros que queráis. Vale. Gracias a todos y nada, lo disfrutéis. Gracias. Bueno, pues vamos allá. Iván y yo llevamos hoy todo el día mano a mano ya juntos. Sí. Y nos habéis visto por redes esta mañana. Hemos estado grabando el primer episodio de Roma Eterna que se graba en Podium Podcast. en estudio, por fin, la primera vez, ¿eh? Estaba yo muy nervioso y he intentado empezar el programa con una introducción, un fragmento del libro suyo, y de los nervios he tenido que decir, un momento, vuelvo a empezar, porque me estaba acelerando. Es demasiado emocionante. Porque claro, de estar en mi casa la semana pasada en Bata, que volveré, porque claro, estos programas solo son los de charlas, a estar ahí en estudio, con el logo detrás nuevo, con la gente de técnicos de sonido al otro lado. Es una cosa de ciencia ficción. Yo estoy flipando, hoy estoy alucinando. Y encima, llenazo. Gracias por venir, Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis que más allá del podcast, claro, Iván, tú has llegado desde las ondas y te has venido a los libros. Este ya es el segundo. Y a mí me encanta además que sean un poco el contrapunto el uno del otro, esos colores diferentes, ¿no? Al contrario, el uno que el otro. El equipo de diseño de la esfera son unos cracks porque han hecho las letras son en la portada del anterior y el color de fondo es las letras Roma del anterior. Han hecho como el efecto negativo y es una auténtica pasada. Quedan súper bonitos y completa este libro esa historia de la República Romana. Sí. Interesantísima historia de la República Romana y muchas veces pasada por alto por precisamente el periodo imperial, que es como el que atrae toda la atención. Sí, porque siempre emperadores, ¿no? Gladiadores, todo emperadores. Esa época, pero la República es realmente cuando se forja esa Roma que odiamos y amamos todos. Y es esa época, por ejemplo, en este libro tenemos un siglo y medio. Es más gordito que el anterior porque hay mucho más. Es más denso, hay más cositas. He resumido en capítulos muy cortitos porque, a pesar de tener que quitar cosas, es que hay tantas que es que quito. Porque es que no puedes quitar todo. Empezamos con los Graco, con Roma en Hispania, unos auténticos desgraciados, que lo digo en el libro, porque claro, rompen pactos, no cumplen con las tribus locales, y después la violencia. Si algo puede definirse este libro con una palabra es violencia. Sí, yo creo que además es lo que tú bien dices, ¿no? Es ese siglo y medio final de la República que es cuando Roma descubre que la violencia se puede usar también políticamente entre ellos mismos y contra ellos mismos, ¿no? Sí. Y yo creo que los Graco al final son el episodio que marca la diferencia a partir de ese momento y que realmente da el pistoletazo de salida a la locura que va a ser todo ese largo siglo I antes de Cristo. Sí, Tiberio Sempronio Graco es quien empieza con esas reformas, intentando coger un poco la ciudadanía arruinada que estamos empezando a ver en la Segunda Guerra Púnica, gente cansada de tanta guerra, gente cansada de morir, ver morir a sus familiares, gente que no tiene para comer, no tiene dónde vivir, y Tiberio Sempronio Graco intenta hacer unas reformas necesarias para que la República continúe funcionando. Son reformas que no son muy bien recibidas por la clase senatorial y le matan a palos. O sea, no van a matar a palos aquí. Realmente cogen las patas de la curia y empiezan vamos, que se lo cargan. Y descubren que no pasa nada, porque sí que es verdad que las fuentes nos intentan vender ese asesinato como algo sagrado, porque se vende como un sacrificio de la muerte de Tiberio Graco. No es un asesinato, porque ha muerto por el bien de la República. No lo hemos matado como un perro porque tal, no, ha muerto porque era una persona incómoda, un hostis, un enemigo. Y ahí empieza todo, porque las fuentes ahí es cuando empiezan a contarnos que todo empieza con ellos, pero nos cuentan que empieza por culpa suya, o quizá por culpa de quien nos mata. Ahí es cuando ya el relato empieza un poco a descarriar y tenemos una guerra ahí realmente a la hora de divulgar esta época. Porque podemos hablar bien de que empieza la violencia con ellos o con quienes los matan. Porque claro, al final, si uno mira un poco el índice del libro, hablamos primero de los Graco, pero luego es que nos vamos a los pesos pesados de ese siglo I, Mario contra Sila, después vamos a ver todo
bueno, lo que acaba ocurriendo justo después y cómo eso desemboca en los conflictos, especialmente con los aliados, incluso también con los plebeyos ahí diciendo, pero ¿qué me estáis haciendo? Que está la República teniendo que soportar el peso de toda esta gente que están unos contra otros. Y bueno, una serie de, vamos a decir, villanos políticos, de personas que están tomándose todo por su mano y que intentan el poder unipersonal por encima de todos. Decía Mario y Sila, Pompeyo y César, Octaviano y Marco Antonio, todos estos, que además los has dividido un poco cronológicamente, ¿no? Pero que sí que se ve esa dicotomía entre estos personajes que se van enfrentando a lo largo de las décadas. Sí, porque además os he puesto como en los grandes bloques, Mario contra Sila, porque realmente son los grandes de ese momento. César y Pompeyo está bien, pero Mario y Sila lo tienen todo. Porque Sila, por ejemplo, un hombre arruinado, un hombre sin dinero, un hombre que una herencia misteriosa. Se muere una amante millonaria misteriosamente y de la noche a la mañana tiene dinero para comprar su carrera política. Una persona que las fuentes nos cuentan que habla como la gente del pueblo porque se ha criado con ellos emborrachándose de fiesta, que tiene sugar mamis, que vive la vida padre y que luego cuando llega al ejército, esa gente del ejército le acoge en su seno porque habla como ellos. Pero después cuando llega al poder tiene un giro, o sea, no te lo ves venir, es como el joven papa, la serie esta del Jude Law, cuando llega al papado dices, hostia, ¿esto qué es? De repente. No te lo esperas. Hace un giro de guión eso y reforma la República para el Senado, para la clase senatorial. Y después se retira. Bueno, pero mira, pero por lo menos se retira. Quiero decir, él es el único que cumple sus promesas y que después de haber hecho todo lo que ha hecho, dice, no, yo ya he terminado con lo mío y ahora que siga la República. Claro, la República sigue con venganzas, siguen unos contra otros, acaba volviendo Mario para ese séptimo consulado, que fue un error, ese séptimo consulado, esas 7 águilas que vio, una violencia entre venganzas, proscripciones y demás, tanta violencia que entre los suyos tuvieron que frenarlo. O sea, había auténticos escuadrones de la muerte, nos cuentan las fuentes, que se dedicaban a violar y matar por ahí a diestro y siniestro, y gente como Sertorio, cuentan las fuentes que dicen, no, hombre, esto no puede ser, o sea, vamos a acabar con esto, y al final Sertorio es quien queda de todo esto. Iba a decir, y ahí entra Sertorio en escena también. Vamos a Hispania. Exacto. Otro de los grandes enemigos dentro de la propia Roma y que, bueno, pues se ven obligados totalmente a ir en contra de sí mismos, romanos contra romanos, que si del siglo anterior veníamos de estar hartos de luchar contra enemigos extranjeros, especialmente los púnicos, aquí tenemos a los romanos contra los romanos todo el rato. Que yo creo que al final es un poco lo que se va viendo, ¿no? A través del libro y a través de estos bloques que haces, se va viendo como cada vez están los romanos más hartos y quedaoslo ahí porque al final vamos a llegar a lo que ocurre cuando ya ese hartazgo es que es demasiado grande, ¿no? Pero Sertorio, que estábamos... Sertorio llega, o sea, vamos a Hispania, el relato nos lleva a Hispania, Sertorio entra en contacto con las tribus locales, se hace ahí un poco conocido, intenta hacer la resistencia antisenatorial, porque aunque las fuentes nos cuenten las guerras sertorianas como una forma un poco extraña, es realmente la continuación del conflicto Mario y Sila, porque no deja de ser una guerra civil continua, y ahí acaba con Pompeyo. Entonces, vamos enlazando y enlazas con el siguiente, con Pompeyo, ¿no? Claro. Y después ahí las revueltas serviles en Sicilia, Espartaco, y después tenemos los dos grandes enemigos exteriores. Podríamos incluir los partos, pero realmente los grandes enemigos son Yugurta y Mitrídates. Grandes personajes, Yugurta, el Joker, o sea, es el Joker que va sobornando a diestro y siniestro a todo el mundo, porque el Senado es tan corrupto, nos cuentan, que se deja sobornar por todo el mundo. Porque intenta evitar la guerra contra él, intenta que se reconozcan sus agresiones, intenta maniobrar de cualquier manera para que el Senado no le parta el lomo, que es lo que tenían que haber hecho. Y luego con Mitrídates, que es un personaje que a mí me encanta, porque nos lo cuentan un poco extraño, pero es un personaje fascinante. Es un rey helenístico, es un rey que es heredero casi de Alejandro Magno, por familia, creo recordar, y es un personaje que pone contra las cuerdas a Roma, y el este va a ser un problema para Roma. Va a ser el este hasta Pompeyo también, van a ir a Isila, van a estar todos ahí. Claro, metidos. Que si tienen pocos problemas internos, lo externo no les hace ningún bien. Claro, porque los reyes títere intentan maniobrar por ahí, intentan bloquear cualquier tipo de aperturismo político, y vamos viendo cómo poco a poco se van forjando, que me hace mucha gracia cuando llegamos a los años en los que son jóvenes, porque de ahí vamos a las guerras con los aliados. Mal llamada guerra social, que no es que sea social, es por los Soci, los aliados que estaban ninguneados por Roma. Roma formaba una leva, lo hemos visto en el podcast, y son 2 legiones de ciudadanos romanos más 2 legiones de auxiliares
que era gente que Roma llamaba a la guerra y decía, no, tú tal día tienes que traerme tantos soldados y ya está, no tienes que rechistar porque es tu pacto y no hables, no me digas nada. Pero en ese momento se cansan y me gusta mucho, por ejemplo, Peleo Patérculo, que es descendiente de uno de esos aliados, que es más sensible con ellos, con esa facción. No de mucho tiempo, luego ya lo cuenta al modo romano, pero es el único que es sensible al enemigo. Mínimamente sensible, porque vuelven los samnitas, vuelven todos esos que estaban esperando agazapados para pegarse con Roma otra vez. Es como el último baile de los samnitas. Aunque el último baile itálico, Octavio les va a dar pal pelo. Sí, ahí sí que he pasado un poco por encima porque digo, esto no puede ser. O sea, aquí ya me descalabro. He intentado ir un hilo conductor de cómo la República se va yendo por el desarrollo. Claro, yo creo que, o sea, eso te iba a decir, realmente esto no es una historia de toda esa, parte final de la República, porque es imposible. Es que se nos va, ¿no? Ya este es eso, más grande más gordo que el anterior, sí. Pero es que es imposible, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo he pensado desde que empezaste con el podcast en la época monárquica y ahí parece todo muy fácil. Sí. Porque claro, tenemos dos fuentes de toda la historia monárquica y poco más y a lo Tito Livio y Dionisio. Exacto, y lo que la arqueología nos puede añadir y poco más, ¿no? Pero claro, cuando vamos pasando por la República, esto se va a hacer cada vez más difícil. Sí. Y yo creo que en este momento ya es complejísimo. Entonces, claro, aquí la cuestión es un poco cómo elegir, ¿no? Yo creo que ese enlace que has ido haciendo entre unos personajes y otros es la clave para salir airoso, porque es que si no, es que es imposible. También te digo que quien quiera leer la historia de Roma así completa, sin más ni más, porque se lea Mommsen, que en lo básico todavía está... Con cuidado. Con mucho cuidado, que en lo básico todavía está bien, los detalles mejor que no. Sí. Claro, la diferencia entre Mommsen y tú, fíjate qué comparación te estoy haciendo. Ojo, que me está dando... No puedo perder pelo más pelo no puedo perder. La diferencia es que probablemente de Mommsen acabes harto, a no ser que seas un loco de la vida, porque es aburridísimo. Es muy aburrido así, y normal, no pasa nada. La culpa de todo tiene que ser eso es verdad, Mommsen era un poco eso. Pero claro, este libro, sin embargo, eres tú en el podcast pasado a las páginas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando te da esa sensación de que te lo está leyendo en tu cabeza el autor. Entonces tú, claro, como todos los que estamos aquí hemos escuchado el podcast, te hemos escuchado tantas veces, es que leer esto es oírte a ti. Y eso es el mejor, ese es el mejor piropo que puede dar, porque realmente es la intención. Claro. Cuando empecé a escribir el primero y luego mi intención era que tú al leerlo me escucharas a mí, con las coñas, con todo, intentar colar cositas que dices, esto es el podcast realmente, porque ya hay mucha divulgación. Hay que intentar darle un toque diferencial. El toque diferencial es el podcast. Y esto es una guía para el podcast realmente. Sí que es una historia de Roma, pero es una guía del podcast y la gente que vino a Roma con nosotros fue testigo del capítulo, o sonaba el capítulo de Mario contra Sila. Fue un poco sinvergüenza. Leímos un poco el capítulo entero casi. Hicimos unas modificaciones, pero oye, es lícito, es nuestro final. Ahí está. Y esa es la intención, que sea una continuación del podcast y que al leerlo, porque yo lo he escrito hablando en voz alta. Maruja Torres dijo, hay que escribir hablando en voz alta. Y digo, pues vamos a seguirla. Y voy escribiendo, voy hablando, es total. Y sí que es verdad, cuando llegamos al final, hay una cantidad de fuentes, una cantidad de datos. Las cartas de Cicerón se me han quedado, porque son fascinantes. Me hubiera gustado hacer otro aparte con cartas de Cicerón, pero de chismorreos. Porque como, no, mira, es que, ¿qué cara se le quedó a este en la votación con él? No se ha elegido, te lo has perdido, Marco Tulio, no sé qué. Y entonces, joder, no sé qué, vamos a hacer otra cosa. Intentan planear la caída de la República sin saber que ya está caída, porque casi desde el principio, desde que abres el libro, la República está prácticamente muerta. Y la cantidad de fuentes que hay, y la cantidad de engaños que hay. Sí, pero fíjate, por eso para mí me parece tan interesante, ¿no? Esta idea de que se hayan conservado, por ejemplo, las cartas de Cicerón, ¿no? Que decías, de que se hayan conservado las correspondencias de estos personajes, a mí me parece fantástico. O sea, yo, siendo Cicerón, el hecho de que él, cuando está escribiendo esta carta, no sabe que eso luego se va no solo a conservar, sino que encima lo van a poner en un volumen de todas sus cartas. Yo me siento leyéndolo, porque esto es una cosa muy privada, ¿no? Sí. Es una cosa privada en la que nos estamos metiendo, en la que estamos viendo una cara más real también de la vida, una cara más real de la sociedad romana, que queda reflejada también en el discurso, ¿no? Que más allá de lo que nos dicen las fuentes de esos grandes momentos de la historia, también tenemos
pues esa La historia cotidianidad. más pequeñita, más cotidiana, pero que también se ve reflejada en el día a día, porque al final es la cotidianidad, pero ojo, de uno de los personajes más importantes de Roma, con lo cual ahí aparece todo el mundo. Todo el mundo, critica a todo el mundo. Entonces, Esa es la cosa. una de las fuentes más importantes en ese momento es Cicerón, Claro. porque con las cartas te vas enterando de cosas, que hay huecos en las fuentes, y casi es un minuto a minuto en ese momento, porque yo, uno de los empeños que yo tengo desde que vi la serie de Roma HBO, es ¿en qué momento Pompeyo y César se hacen enemigos? ¿Por qué? ¿En qué momento pasa eso? Y vas siguiendo cómo Pompeyo se ve atrapado por una corriente de intereses contra César, porque parece que César sí o sí tenían que romperle la cabeza, sí o sí, estaba incomodando a mucha gente, y Pompeyo no quería. Y ese es uno de los empeños del libro, tenéis que leerlo para descubrir si al final lo he conseguido o no. Spoiler, igual no, pero porque es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y también luchar contra los grandes bulos, que es uno de los grandes retos que tenemos tú, bueno, sobre todo es una cruzada que tienes tú. Yo la tengo, adentro. pero claro, aquí esta es la que a mí me ha gustado. Directamente hay un capítulo que se llama Tricaranus, Sí, que dices, ostras, Tricaranus, ¿eh? claro, no es un De primer triunvirato, nada. Nada, porque es un acuerdo entre los tres. ¿Cómo te vas a merendar con tus amigos? Mira, vamos a hacer esto y esto y esto. No hay ningún acuerdo. Sí que con Marco Antonio, sí que hay un acuerdo en el segundo, mal llamado segundo triunvirato. Ahí sí hay una ley, pero lo primero no. Primero se reparten la república entre los tres. Poder político, poder militar y poder económico. Y no pasa nada. Entre ellos sin Entre hablarlo ellos, con nadie. nada. Y... O sea, Pompeyo, Graso y César se lo reparten porque ahí tenemos, es como, bueno, hoy en día en Estados Unidos, casi esto. Estamos viendo una réplica de cómo las instituciones no sirven de nada ya. Al final el poder político y económico están al servicio. Está en manos de de una 4 serie personas, de cuatro personas que lo controlan. Y... Sí. Sí, es verdad, ¿no? Y yo creo que eso va mucho al tema de los bulos, al tema de cómo se nos vende, sobre todo la propaganda, porque al final la historia de la República Romana, esta última historia de la República Romana, está también muy polarizada, es muy tendenciosa en según qué cosas y a según quien lea, ¿no? Porque eso también es importante, el tener en cuenta cómo interpretamos las fuentes. Sí, porque hay muchas fuentes que son, casi la mayoría que hablan de ese momento son pro Augusto, son pro Octavio y te van poco a poco, vas viendo destellos. Por ejemplo, cuando está César y Marco Antonio, hay un momento en el cual Marco Antonio recibe una bronca de César, supuestamente por estar borracho, gobernando borrachísimo, y ahí ya ves pequeños destellos, de, uy, te está preparando para después contarte la historia de que Marco Antonio ha dejado de ser romano, es un borracho, es un griego, está con una ramera egipcia, no es romano, como Tiberio Sempronio Graco. Su muerte es un sacrificio para el bien de la República. Debe morir porque no es romano, es otra cosa, es un peligro. Y cómo se va transformando Marco Antonio también me gusta, porque es un personaje que me cae bien. Marco Antonio me cae bien, pero porque es que ha sufrido todos los males, y es el segundo de a bordo de César. Es como Lépido. Es verdad que, claro, que en ellos se centra sobre todo en Marco Antonio, porque el pobre Lépido no pintaba nada. No pintaba, pero era un personaje importante. Sí, pero claro, el hombre está ahí arrinconadito. Pero uno no llega ahí por ser un indumbre. Claro, y ha quedado como el payaso del triunvirato. El que no hacía nada, pobrecito, pasaba por ahí y le dijeron, trae que te necesitamos a uno más aquí, por lo que sea. Pero es verdad que todo lo malo ha caído al final en Marco Antonio, dentro de esa última saga de grandes personajes, ¿no? Ese último fogonazo de la República, que tenemos a Fulvio también, otro personaje que ha sido casi que silenciado de la República. Tenemos a Cleopatra, que ha sido también la gran vilipendiada, por lo que decíamos de enemigo exterior, no es romana, es además, se le inventa de todo. O sea, feladora extrema, inventa violadores, cosas muy locas que hay que intentar ir quitando el trigo de la paja, como sea el dicho, no lo sé cómo va. Hay que quitar el odio romano, como cuando hablamos de las guerras púnicas y los cartagineses, hay que intentar dejar de lado eso, porque cuando muchas veces son palabras que a veces, expresiones que no preparamos en ellas. En el programa de la semana que viene de Roma Eterna, spoiler, hay un episodio en el cual Mútines, un comandante de la caballería númida cartaginesa, que está en Sicilia, está sembrando el terror contra los romanos. Y de repente Mútines, como está haciendo tan bien, está eclipsando a Janón, al comandante cartaginés allí. Y las fuentes nos cuentan que Janón estaba empezando a envidiarle, porque le estaba eclipsando. O sea, poco a poco ahí vemos la personalidad que nos quieren retratar de esos cartagineses envidiosos, crueles, malvados. Por ejemplo, Aníbal intenta saquear todo porque es malvado y cruel. Hay que intentar tener cuidado con eso, porque muchas veces nos perdemos en comprar ese relato, y no deja de ser una persona, como hoy en día, que te puede contar pues, Perro Sánchez, o al contrario. Entonces es una persona subjetiva que te cuenta su versión de los hechos. Y a veces dices, uff, ¿no? Claro. Y
subjetiva también es, por ejemplo, la visión que podemos tener de uno de los momentos cruciales del libro, que está aquí en la portada. Guárdate de los idus de Marto. Guárdate de las idus. Claro, aquí quien tiene razón, porque ¿qué pasa? ¿César es realmente ese tirano horrible que quería poner a la República bajo su yugo? ¿O en realidad quería lo mejor para los romanos y, dice su propaganda, ¿no? Y que intentaba salvar a la República, pero es que luego los otros son los libertadores que quieren también salvar? Aquí todo el mundo quiere salvar a la República, sí, pero nadie está dispuesto. Todos en favor de la libertad, la libertas y la República. Con César hay sentimientos encontrados. Me cae bien, como personaje siempre ha sido como el típico de, pues mira, te gusta Julio César, admiras entre comillas, pero realmente era un cabronazo también. O sea, porque con las Galias era una operación, una campaña totalmente innecesaria, realmente. Fue una campaña que fue a mayor gloria suya, porque si no, las deudas se lo comían. Y en su asesinato, yo creo que en ninguno de los dos, los dos bandos, ¿a cuál peor? Porque tenemos por un lado César, que ya estaba mayor, se especula con que sabía que iba a morir, hay ahí eso que los presagios, esa noche, cuando vuelve a Italia después de estar en Hispania, cambia el testamento en favor de Octavio, que dices, igual sabe que se lo iban a cargar, porque claro, no puede ser que César no lo sepa. No puede ser que no sepa que está medio senado en su contra, porque un montón, 23 puñaladas le clavan. No puede ser que no lo sepas. Aunque no hay internet en ese tiempo, no tienen noticias al momento, pero yo estoy convencido de que algo podía saber. Algo podía saber. Pero mira, esto me parece interesante, el hecho de, en el libro, claro, tú nos cuentas lo que dicen las fuentes, tú nos cuentas lo que sabemos a partir de esas fuentes, pero tú también nos vas a dar una opinión tuya. Claro. Tú también nos vas a decir qué es lo que tú crees, ¿no? Sí, muchas veces yo intento siempre, pues me salto a la piscina, expresiones como salto a la piscina, o yo creo que hay que ponerlo en pinzas, esto parece un invent, porque cuando tú vas buceando en las diferentes fuentes, el relato y lo que sabemos, dices, esto no encaja, o esto es extraño, o aquí esto me huele un poco mal, y por eso intento, desde el respeto, porque no deja de ser una opinión, que no intento sentar cátedra ni nada, decir, pues esto igual puede ser de otro lado. No vayamos a creérnoslo todo, porque, por ejemplo, en el relato de Marco Licinio Craso, la vida de Craso es una vida complicada de analizar, porque sí, es una rata murienta, con cresta, ¿vale? Pero el relato que nos hacen las fuentes, ¿por qué nos lo creemos del todo? ¿Por qué nos creemos 100% unas cosas y otras no? Entonces tenemos que ser críticos con todo. Si Marco Craso era majete, según nos cuentan en algunas formas, como que saludaba a todo el mundo, se conocía el nombre de todos, era majo y tal y cual, pero también era una persona despreciable que se enriquecía a base de la especulación, de los incendios, de todo esto, de las posiciones de Sila. Con Sila se enriqueció a lo bestia y que no murió bebiendo oro fundido. Entonces, es un ejercicio de crítica, de no creernos todo al 100%. De decir, vale, puede ser esto bien, puede ser esto mal, puede ser esto cierto o no, pero criticarlo todo, no solo algunos episodios y otros no. Porque se toman como odiamos a Craso, porque lo odiamos, realmente sí, lo creemos todo, pero igual no. Igual no todos son tan malos, todos son tan buenos. Tuvo que huir, por ejemplo, en su juventud, cuando mataron casi a su padre, creo que murió, lo llevaron a Hispania, estuvo refugiado ahí durante unos años, luego volvió con ánimo de venganza. Es un personaje con un arco de villano tremendo, es Elon Musk. Craso es Elon Musk. Se compró Twitter y vamos a ver cómo acaba esa historia también. Va contra los partos, alucinan los romanos. Pues esta gente, con el calor, los caballos nos están dando vueltas, son masacrados vilmente. Y sí, su cadáver hicieron cosas feas, pero lo del oro no. Lo del oro fue previo. Porque sí que es verdad que fuera de Roma, a los romanos desgraciados los trataban mal. Los trataban muy mal. Y como se me decían a veces, porque esto es Roma eterna, sí, nos gustan los romanos, pero no hay que olvidar que los seres humanos muchas veces son despreciables. Y cuando hablamos de Roma, también hablamos de, como tú decías, que no todo el mundo está de acuerdo. Hay dentro de la propia Roma gente que no está de acuerdo con cómo se hacen las cosas. El pueblo, como siempre, está vilipendiado, está destruido, está humillado, que es quien realmente soporta todo esto. Pero claro, el grave problema que tenemos normalmente con las fuentes en esta época especialmente, ¿no? Es que quien escribe al final es la élite, quien escribe es el Senado, de quien nos han llegado los datos. Bueno, puede haber bandos dentro de ese relato, pero al final todos están representando a un mismo espectro dentro de la alta sociedad, ¿no? En realidad, todo eso que ocurre por debajo nos lo perdemos y muchas veces solo lo podemos intuir, solo lo podemos llegar a intuir. Y yo creo que está muy bien este relato un poco diacrónico, ¿no? El ir viendo a través de las décadas pasar y ver repetirse las mismas actitudes, los mismos esquemas,
Y un poco siempre esas mismas ideas de esas luchas entre esos personajes, que al final es así como nos damos cuenta de lo que hay debajo y que muchas veces no vemos, ¿no? Porque aquí tenemos un pequeño dato, aquí parece que esta omisión está haciendo referencia a algo sobre Robert Knapp le llama Los Olvidados de Roma, Los Olvidados de Roma, ese otro grandísima 99% de la gente, que también es muy importante tenerlo en cuenta un poco, ¿no? El ver cómo vivía toda esa gente. Y además es que las propias fuentes lo dicen, ¿no? En cómo, no sé, recuerdo exactamente la frase, pero recuerdo algo así como que mientras hablaban de César y Pompeyo, mientras César y Pompeyo están los dos intentando ponerse el uno encima del otro, ambos están encima de la gente, ¿no? Sí. Encima de la res pública de Roma, que está teniendo que soportarles a los dos toda su mierda que tienen entre ellos y todo lo que están haciendo. Y al final la gente lo único que quiere es estabilidad, paz, porque no dejamos de ser iguales a ellos y muchas veces aceptas estas cosas, la gente acepta estas cosas porque quiere comer, quiere vivir tranquila, quiere que dejen de matarla, quiere que no que devasten sus tierras y se aprovechan de eso. Y Julio César sabe beber de eso, sabe usar la corriente popular, el apoyo de su familia, Mario, esa puesta en escena en el funeral de su tía y de su madre, cómo enarbola la bandera de Cayo Mario, cómo saca las efigies de Mario así de escondidas, y cómo él se arroga ese papel de héroe de la plebe. Lo que vemos después, quizá, pues un poco sí lo era, porque después, entre malo y malo, realmente... Sí, tenemos que elegir. Sí hay que elegir, porque el resto tampoco son unas piezas, ¿eh? O sea, lo que me decías antes, o unos u otros, que no puedo quedarme hoy en día, después de haber leído tanto y de haber metido, no puedes quedarte, porque acercarte a Roma es un poco odiarla. Pero eso es lo que tienes, como la ciudad. Pero yo creo que la ciudad está sucia. Yo creo que está bien, sí, yo creo que está bien. El hecho de conocer en profundidad esta época, al final, te hace darte cuenta de que no hay que elegir un bando, que nosotros no tenemos que estar ahí para decidir, que lo interesante realmente es conocer lo que ver desde pasó, arriba, ¿no? Y verlo, exacto, con una perspectiva en la que nosotros no nos metemos en sus jaleos, porque no queremos estar ahí dentro metidos, pero entender realmente un poco cuáles son los planteamientos de cada uno de ellos sin que tengamos que estar de acuerdo con ninguno. Exacto, porque divulgar no es idolatrar. Divulgar es relatar, es conocer, es intentar tener esa curiosidad. Periodistas de muertos, ¿no? Que decían que son los historiadores, periodistas de muertos, intentar acercarse a una época que es fascinante, porque realmente lo es. Es una época tremenda, la antigua Roma, que no el Imperio Romano, es otro guerra dialéctica ahí, ¿eh? Pensamos en el Imperio Romano o la antigua Roma. Antes esta mañana he dicho más lobas y menos águilas, porque realmente más república y menos imperio, porque la república es el momento, que es un engaño, no es la democracia, no es la igualdad, nada de nada, realmente es los de arriba, de una manera descarnada, gobernando en contra muchas veces de los de abajo. En el libro anterior, por ejemplo, en el primero, hay momentos en los cuales la gente pues, no tiene dónde vivir o mueren por el Nexum, por los créditos y demás, por esos préstamos. Y en el Senado hay gente que tiene intereses en esos Nexum, en esos Nexi, y no van a gobernar en contra. No van a gobernar en contra de sus intereses. Y tenemos esa... Por eso me encanta mucho la República, porque tenemos ese Senado que tiene poder. Luego cuando viene el Imperio... Que todavía tiene poder, tiene poder, porque con el Imperio ya está. El Imperio se nos va. Fuera, porque deja de contar. Cuando los ejércitos ya, tras la reforma de Mario, empiezan ya a ser ejércitos de Mario, de Sila, de Pompeyo, ya no son de la República. Son armas entre unos y otros, arrojadizas, esas legiones que no dejan de ser personas. Muchas veces en el podcast cuando digo, y murieron 15.000 personas. 15.000 personas murieron. Hay que pensar coño. O sea, imagínate un campo de batalla con 15.000 personas. Y fíjate, decías ahora, el tema de los ejércitos personales me parece súper interesante, ¿no? Por ejemplo, porque claro, al final lo que nos cuentan las fuentes es que el Senado ordena a este general y el general ya dispone y hace como quiera, y me parece especialmente interesante que en algunos casos, oye, le vino hasta bien a la República, por ejemplo, en el caso de Pompeyo contra los piratas. Sí, porque dijo, yo me armo los míos, hasta luego. Pompeyo se coge un ejército, él se va por el Mediterráneo y, oye, limpia el Mediterráneo de la piratería, que había sido un problema gravísimo hasta ese momento, que había afectado a Roma muchas veces, a todo ese comercio global que estaba empezando a surgir, ¿no? Y que hasta dentro de un par de siglo II después de Cristo, no va a ser ya una cosa global totalmente, pero oye, sin Pompeyo eliminando a los piratas del Mediterráneo, todo eso habría sido difícil, ¿no? Yo creo que es un punto también muy interesante. Es un poco agridulce, porque dice, sí, Pompeyo limpió el mar de piratas, era un problema, lo limpió o lo guardó bajo la alfombra, porque después tenemos a su hijo Sexto, que se aprovechó de eso, y
dio por culo, perdón la expresión, dio por culo con los piratas también. Entonces tenemos que hacen cosas buenas, hacen cosas malas. Son personajes, son grises, no hay blancos y negros, no hay eso, maldad objetiva, salvo algunos casos que sí, unos cabrones, o no hay bondad objetiva. Por eso es tan fascinante, porque dices, si las reformas de Sila son un retroceso, sí, pero lo majete que era cuando se iba por ahí de borracho con el teatro y aceptaba con él a gente que otra gente no aceptaba. No lo hubiera hecho, claro. No lo hubiera hecho, juntarse con actores o prostitutas, era algo que los demás dirían, pero ¿esto qué es? Por eso luego sorprendió cuando sus reformas eran claramente conservadoras, ultraconservadoras. Dijeron, pero este tío ¿dónde ha salido? Pero eso es lo bonito de la República. Y aparte la tragedia también, porque tú ves cómo se va yendo a Gaete. Ahora en la Segunda Guerra Púnica estamos viendo destellos, que lo voy contando de vez en cuando en el podcast. Por ejemplo, también la semana que viene, creo que eso, o en de esta semana, que el Senado, cada año, pues reparte en juego, es el croupier del Senado que dice, mira, este cónsul se va aquí, este cónsul se va allá, tal. Y dicen, el Senado ordena que ninguno de los soldados que hayan servido con los cónsules de ese año, anteriormente, puedan servir con ellos. Y dices, uy, a ver si están intentando ya evitar las lealtades que poco a poco se van a forjar. Porque al final estamos en el 211, 210, no queda tanto para esto. Porque estamos ya casi menos de 100 años para que empiece todo eso. Y ahí empezamos a verlo. Porque no todo empieza ¡pop!, como una palomita que explota, el maíz que explota, sino que es un proceso que tú lo ves crecer como un bizcocho. No, de hecho, yo creo que, yo siempre lo digo, el asesinato de César, para mí, empieza con la muerte de Tiberio Sempronio Graco. Sí. O sea, el precedente, el punto en el que se forja el asesinato de Cayo Julio César es ese. Sí, porque ahí vale todo. Es un siglo antes. Sí, entonces, ese es el momento en el que realmente, además que me parece súper interesante, ¿no? Como este es el punto de partida del libro, entonces me parece muy interesante porque es que es el punto en el que cambia totalmente el paradigma, en el que se va a ir, lo que tú dices, ¿no? Hinchando cada vez más, hasta llegar al asesinato de César en el 44. Sí, porque hasta ese momento sí que lo que pasaba es que cuando acababa tu año de consulado, pues había la venganza, llegaba la venganza, tú dejas el cargo, pues te vas a ir volando sin motor por la roca Tarpeya. Pero descubre el Senado, que seguramente lo hubiera antes, pero en ese momento las fuentes nos lo cuentan, que puede ejercer la violencia y que no pasa nada, pero después sí pasa. Entonces, uno ejerce violencia, el otro también, el otro también, el otro también, y es como empiezan a pegarse unos contra otros y ahí es cuando empieza a descarrilar todo. Porque la violencia política como arma empieza a ser trending topic en ese momento. Porque sí, a Tiberio lo matan, Cayo Sempronio Graco tiene que ordenar que lo mate su esclavo, se suicida porque está acorralado, y tenemos también toda una trama de gente en Roma que está, el antisenado, por ejemplo, Clodio, porque cuando matan a Julio César, la curia está incendiada. ¿Por qué? Porque cuando matan a Clodio, la gente cabreadísima con la pira lo mete ahí dentro y prende fuego al Senado, porque hay un descontento de personajes que las fuentes nos cuentan como turbios, pero igual son turbios, o igual son turbios, pero además se preocupan por la gente. Claro, ¿hasta qué punto...? Claro, hay esos grises, ¿sabes? Como hablamos también de la mafia. Algo ahí de una red de clientelar que cuida de ti, que es la mafia, al fin y al cabo, eso. ¿Y qué es un patricio con su red clientelar? Eso. Cuido de ti, pues a nivel bajo, pues mira, este tío me proveía de un cerdo cada X tiempo, para toda mi familia, o me prometía que no me iban a matar, o me iban a saquear. Cosas así, a bajo nivel, que a mí me fascina, a mí me encanta eso. Pero además es que, es lo que decíamos, yo creo que la historia de Clodio y Milón, por ejemplo, es una de esas que se ha conseguido colar en la gran historia cuando son dos matones de barrio, que van con sus gladiadores a sueldo, que son pues y que Cicerón no consigue empurarlo. Exacto. No lo consigue, Cicerón cabreadísimo intentando por activa y por pasiva y no lo consigue. O sea, y son dos matones de barrio. Y es eso, ¿no? Pero que me gusta mucho el ver también esos bajos fondos en realidad que se intentan codear un poco con la alta sociedad de alguna manera, igualándolos en violencia más que en otra cosa. Son lo mismo, son las dos caras de la moneda. Es la misma idea. Y claro, hasta el punto de que cuando asesinan a Clodio, lo meten en la curia y a la curia hasta luego todo. O sea, claro. Que reviente esto, la gente está diciendo que reviente Roma. Exacto, ya, porque están hartos. Claro. Y luego no me extraña que en esos últimos momentos ya de la República esté todo el mundo diciendo que la República es corrupta, que hay que destruir esto porque ya no da para más. Pero claro, es que eso es lo que ellos mismos se han forjado, y es lo que ha ido imponiéndose, ¿no? en todo este tiempo. Ya era corrupta, nació corrupta. Porque las fuentes cuando se inaugura, cuando nace la República, nos cuentan que matan a Lucrecia, el asesinato de Lucrecia tras la violación, tal, llega ante su padre y parece que lo tienen preparado.
La fuente dice, bueno, esta noche vamos a hablar, vamos a ver qué hacemos con esto, un rey, dos, y está Lucrecia muerta ahí. Y están preparando todo. O sea, ya nació corrupta, nació como un reparto de poder. Pero cuando te repartes el poder, siempre hay alguien que intenta querer más. Siempre Y quiere más. ahí quería yo llegar. Porque cuando después del asesinato de César se tienen que repartir el poder Sí. nuestros amigos, que a mí me hace mucha gracia. Yo creo que cuando abrieron el testamento de César y estaba Marco Antonio diciendo, bueno, esta es la mía, he sufrido yo aquí lo que no está escrito como Magister Equitum. Es un poco como Pompeyo con Sila, señor. Sí, Pompeyo, Claro. vamos, paga legiones, Pompeyo, porque muere Sila y no le dejan nada, ni las gracias. Y entonces, claro, yo creo en ese momento que Marco Antonio Diría, pues muy bien. se le puso una cara de diciendo, ¿cómo? Todo mi dinero para El adoptarlo. chaval ¿Cómo? este. Claro, ¿cómo ves tú ese momento, ¿no? ¿Cómo ves a un chaval de 18 años que está en Grecia estudiando y que de repente le dice su madre, vente para acá, que se va a liar muy gorda, ya verás, que de repente, de no ser nadie, eres Cayo Julio César? Sí. Cambia el testamento, como decíamos antes, en un movimiento extraño, porque las fuentes dicen, claro, las fuentes nos cuentan después, y dicen, claro, porque vio el talento, vio el futuro, claro, tú ya sabes lo que ha pasado. Entonces escribes intentando relatar, intentando construir un relato de glorificar a Augusto. Pero ahí hay una cosa muy rara, ¿eh? Porque Marco Antonio era el número 2. Sí que había tenido unas decepciones César con Marco Antonio, porque no era el mejor gobernante de todos, era un poco cabestro el tío, pero dejarle casi sin nada en favor de un mequetrefe, de un chaval enfermizo, que no pintaba nada, incluso le bloquea la herencia, porque tiene que reclamar Octavio y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay de lo mío? Y Marco Antonio se lo intenta bloquear. Y esos tres estaban destinados a pegarse entre ellos ya. Intentan hacer reuniones para reestructurar las cosas, intentan reconciliarse. Está Fulvia de por medio que comanda ejército supuestamente ahí y está un poco silenciado, pero tenemos esas balas que están los textos, está inscrito ahí Fulvia y demás. Y tenemos esa guerra entre ellos que acaba con Marco Antonio siendo declarado no romano. Hostis también, Hostis. enemigo del Estado. Sí. Pero claro, a mí me hace mucha gracia el verles bailar justo antes de ese momento. ¿Cómo se reparten entre ellos? Como repartiendo, ¿no? Sí. Es como, ¿A quién mato? A bueno, este. bueno, yo mato a este que es tuyo, y tú matas a este que es enemigo mío, así nadie nos puede acusar, todo va bien, vamos a hacerlo así. Sí. Pero todo dentro de una calma que es súper tensa, porque entre ellos dos, el pobre Lepiro lo dejamos aparte, porque entre ellos dos Hay los odio. que se odian a Sí. muerte, ¿no? Y saben que tienen que colaborar porque no les queda otra, pero que en un momento eso va a estallar. Sí, e incluso se puede vislumbrar el futuro, la futura división entre Oriente y Occidente. Porque Marco Antonio se va a Oriente, Claro. a Grecia, empieza ahí, y es como que se dividen ambos territorios. Lépido no cuenta mucho, pero se divide como será en el futuro. El Oriente rico, el Oriente más culto, más superior a nivel de cultura, a nivel de avance, a nivel de dinero monetario, porque era muy rico el Oriente, y el Occidente un poco más rústico, un poco más militar, más la antigua Roma, esa como era, y ahí los dos mundos chocan, y acaba con Egipto capta. Egipto capta. Con Cleopatra de por medio, Sí. con Octaviano, el Que hay un joven- tema también con joven Cleopatra. César, Cleopatra y Julio César, ¿amor? ¿O no? o conveniencia. ¿Y con Marco Antonio? Ahí Y también, con Augusto, claro, lo intentó. porque lo intentó, Porque era una dice la gobernante- fuente, Era ¿no? una gobernante hábil, intentaba estar siempre para preservar su reino. Era el objetivo de Cleopatra. Claro. Y cuando Marco Antonio se suicida, intenta mercadear con eso. Y ve que no, ve que Octavio lo que quiere hacer es exhibirla. Y dice, no, pues igual, Pues ya está, igual no. se acabó, ¿no? Y luego está el tema de Aspid, el tema de cómo murió, que también hay dudas ahí, si realmente hay gente que dice que vio unas serpientes ahí corteando, cosas, historias que hemos visto en el cine, lo de la alfombra, cositas que nos llevan a nuestra infancia, juventud, de haber visto estos relatos, porque este libro están todos, Espartaco, por ejemplo, están todas estas historias que el cine nos ha contado, y muchas veces dices, uy, esto nos lo han contado diferente, porque muchas veces tenemos relatos que no son como parece que fueron, porque siempre que hablamos de historias como que hay que decir siempre parece que, porque la verdad absoluta no la tenemos sobre estos temas. Y tanto tú como yo, cuando intentamos divulgar, la verdad absoluta no existe. Y cuando queremos hacer la verdad absoluta, no fracasamos, porque no la hay. Y no hay que enfadarse. Claro, y no pasa, exacto, no pasa nada, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que hay veces que no podemos saber Claro, exactamente lo que ha ocurrido. Es cierto que en Roma tenemos una
suerte tremenda de contar con muchas fuentes Sí. diversas que nos permiten contrastar y llegar un poco a acuerdos de Y lo no que solo escritas, que queremos. es lo más importante, Claro, ¿no? arqueológicas, Eso tal, sí. es, obviamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante para hacer una historia como esta, ¿no? El valerse de distintas fuentes, el entender un poco qué nos dice cada una de ellas, compararlas y realmente así llegar a un resultado final. Y yo, decías hace un rato, la idea de cómo hay un pueblo de Roma que se va viendo a través de los capítulos, que cada vez está más resignado. Claro, están Pues se quedan cabreados, cabreados, pero no pueden hacer nada. pero no por eso, están cabreadísimos porque no pueden hacer absolutamente nada, Claro. porque están absolutamente bajo el peso de todos estos grandes generales y que cada vez más vamos a llegar hasta el último momento en el que estamos en guerra entre el joven César, Octaviano, el futuro Augusto, Marco Antonio como excusa Cleopatra, es decir, la propaganda de este joven futuro emperador que ya está actuando para evitar precisamente que se pueda mencionar otra vez la palabra guerra civil, Sí. pero que va a llegar al punto de darle al pueblo lo que el pueblo ha pedido, Sí. que es la paz. La paz. ¿Queréis la paz? La paz no es bonita. La paz no va a ser un camino de rosas. Y la paz va a través de la muerte, en la antigua Roma y a lo largo de la historia del ser humano, porque no deja de ser esto una constante. Y para llegar a la paz en estos tiempos hay que llegar a través de la guerra y a través de maniobras. ¿Lo del testamento qué? ¿Lo del testamento qué? Abrir el testamento que está feo, ¿eh? está feo Está y feo. está adulterado. Hay Photoshop ahí en ese testamento para que la gente odie a Marco Antonio. A ver, yo siempre he pensado que cuando el futuro Augusto entra ilegalmente en el templo de las Vestales, Diciendo, silencio, Vestal. no mira el testamento de Marco Antonio. No, bueno. Augusto se podría haber dado así unas vueltecitas al templo por Y dentro, se lo saca del gas ahí. podría haber salido y podría haber dicho lo que hubiera querido, porque Sí. en realidad él nunca saca el testamento de allí, simplemente le transmite Claro. al pueblo de Roma lo que ha ha visto, leído. lo que ha ¿no? visto. Eso a mí me hace mucha gracia. Obviamente que sí, que está claro que lo abrió, que lo miró, pero que luego O no. que no Claro. sabemos lo que había ahí escrito o no. Parece lógico pensar que si Marco Antonio se ha ido con Cleopatra, Sí, no tiene. ha tiene- querido... No es raro. Sí. No es raro, pero es verdad que le dio la última bala que necesitaba Augusto para tacharlo ya de borracho, de vendido a los placeres orientales y encima vendido a una mujer oriental, que es lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y además usa el nombre de Julio César, Cayo Julio César. Que eso a la gente también le gusta mucho. Porque desde ese momento las fuentes hablan de César, César, César. Y yo he intentado respetar pues, a lo del joven César o César 2.0. Me gusta César 2.0. Intento no liar a la gente porque puede ser un Es lío. complicadito. Es complicado, porque por ejemplo hay un capítulo de Furia contra César. Pero no es ese César, es el otro César. Exacto. Y es un poco, vamos a ver. Y utiliza muy bien la herencia de César, utiliza... Pues a ver, estaba con el modo cheat activado, con los trucos, dinero infinito, casi casi. Y así cualquiera se monta un imperio, un principado de la nada. Pero lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien. Y doy un salto, porque al final del libro sí que es verdad que me meto, pero claro, por temas de extensión no puedo meterme en detalle en la guerra civil y en la guerra contra Cleopatra y tal. Y sí que doy un salto al año 27. El año en el cual a Octavio o Julio César dice, bueno, yo me voy, he cumplido con mi tarea, os he dado la paz, os he dado una nueva edad de oro y me voy. Entonces, claro, le dicen, no, por favor, no te vayas, quédate. Entonces, como el vídeo ese de Biden que se está yendo y luego se gira y sale la música de Michael Bay, pues hace lo mismo y dice, pues no me voy, ¿cómo no me voy? Pero me quedo con unas pocas provincias. Y ahí es donde acaba el libro, en ese momento, y luego con Vespasiano, con la ley de Imperio Vespasiani, que podríamos ahí marcar el final administrativo de la República, porque hasta ese momento los emperadores iban recibiendo los títulos poco a poco, pero ahí ya todos de golpe. Ahí es cuando se fija ya el Im Caesar Augustus, que es un poco el mix de todo, porque es el general victorioso, el imperator, ese Mario, ese Sila, ese Pompeyo y luego ese César, Caesar y Augustus. Es el resumen final de cómo acaba la República. Ganan los buenos, ganan los malos, nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que disfrutamos de ello, porque es súper entretenido. A ver, yo me lo paso muy bien. Yo creo que al final ganan los que saben hacer mejor la propaganda. Sí. Porque yo creo que, y mencionabas justo el tema de Augusto, ¿no? Augusto cuando llega ya al poder, él se atribuye todas las cosas que puede y más, ¿no? Y de hecho, todo ese mérito que ha tenido Marco Antonio durante el triunvirato, eso queda totalmente oculto Sí. por Augusto, él se pone las medallas y
y en realidad él estaba medio muerto en una camilla que se Enfermo. pasó la guerra contra los cesaricidas, que a mí me hace mucha gracia porque el capítulo lo llamas Los Vengadores. Sí, un poco de película. Es muy bueno, me parece brutal porque además el templo que le Marte dedica a Vengador. Marte es Marte Vengador, Mars ¿no? Ultor. Mars Ultor, Sí. me parece brutal. Entonces, claro, la idea Con es esa esta. música. Seguramente con esa música irían contra ellos. Iban allí. Con los helicópteros de Vietnam. Fortunate Son. Qué bueno. El caso es ese, ¿no? Que es la propaganda la que acaba ganando y tú lo dices muy bien. Me gusta mucho ese final con la Lex de Imperio Vespasiani porque realmente es la propaganda que faltaba, ¿no? Para terminar de fijar el Imperio Romano por primera vez. Bueno, para resumir un poco la idea, ¿no? Hasta ese momento todos los príncipes, los Iban emperadores, recibiendo honores. iban recibiendo las cositas poquito a poco. Como César recibió en vida, que recibió un Exacto. montón, Julio César. Eso es. Y poco a poco iban recibiendo cónsul, el tribuno de la plebe, imperator, padre de la patria. Y en ese momento es cuando se cambia. Ahí Dice es. Vespasiano, no, aquí todos vamos a ir. Él en concreto dice, yo voy a recibir esto, pa. Y queda fijado Y lo ya que está. recibirá cada Y uno. ahí para adelante con sus hijos y con todo el Sí. resto de los emperadores. Y ¿no? por eso luego tenemos inscripciones como por ejemplo el arco de Septimio Severo con Imca, esto, parte, todos los títulos y van fijando y cada uno va teniendo sus títulos Los suyos en función de lo que haya hecho. Ujú. Sí. Pero claro, qué triste final de la República, qué triste verla así, ¿no? Agotada de esta manera, pero qué impresionante es continuar la historia del imperio a partir de este punto, ¿no? Sí, se da la vuelta. Las dos partes. Se da la vuelta porque pasamos de una monarquía Claro. que pasa del Senado completamente y que es un órgano consultivo, Ujú. pero nada de nada, derrocan a esa monarquía, va a la República, el Senado durante un montón de años y luego vuelven a ese sistema anterior, que no es una monarquía, pero es una monarquía. Pero lo es. O sea, Totalmente. no lo llamamos así, pero es el elefante en la habitación. Es como, pero si tiene poder absoluto, no es un rey, no. Es imperator. Calla, es el Calla. primero entre los iguales. Es no- su consulado 85, pero no es ningún rey, no es perpetuo. Porque sí que Julio César, dictador perpetuo, y ahí tuvo problemas con eso. Ese Porque gran problema suyo, aunque ¿no? hubo esa pantomima de la corona que le da 3 veces, la pone, se la quita, pero que sea nombrado dictador perpetuo escoció bastante, porque era por regalar a ser rey. Yo ahí es donde creo que realmente César se vino demasiado arriba, se le subió a la cabeza y se equivocó. Sí. Porque si no hubiera sido por eso, realmente cuando la conjura contra su vida se forja, según nos cuentan las fuentes, es justo en esa farsa de la Sí. corona de las Lupercalia del Sí. Porque dice, mira de lo que febrero, quiero. ¿no? Sí, exacto. Es justo ese el momento en el que dicen, uy, esto se nos ha pasado ya Sí. demasiado. Y es donde César se equivoca, es el punto en el que Augusto aprende de esos errores de César y consigue vencer. Bueno, eso y que se carga a todos los Exacto. enemigos que tenía. No hay nada como matar a tus enemigos para, O sea, para vencer, para no tener problemas y llegar a la paz absoluta. Claro. Es una cosa muy contemporánea eso Sí, también. sí, antes lo hablaba afuera, no hay nada como que te intenten matar para hacer reformas y no hay nada como matar a tus enemigos para que no haya nadie. Es la Pax Augusta. No queda nadie. Y así llegan los 200 años de paz romana, Exacto. amigos. Que de paz tiene más bien poco, la verdad. Sí, Pero- pero me parece un punto final fantástico para el libro, me parece un momento clave, cumbre, y solo me queda preguntarte qué viene ahora. A mí ¿Qué viene después? me gustaría seguir con la historia de Roma, pero claro, el formato tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ahora ya no estamos, que como cambiará Roma eterna también, eso es un spoiler. O sea, cuando lleguemos al imperio, por fuerza, va a tener que ser etapas por emperador. Y debajo de ese emperador igual hay 40 programas o 30 programas, los que sean. Pero tiene que ser ya el periodo por emperadores. Y me gustaría, la familia Julio Claudia, un libro de chismorreos familiares y hablar de todos ellos, sería fantástico. A mí me encantaría, como también me gustaría hacer una precuela. Hablar del origen de Roma, hablar de la monarquía, hablar de ese principio. Intentar darle un poco de... Oye, que son historias muy guapas. Los Curiacios, los Horacios, tienen historias muy bien. O sea, Estébola, ese tío ahí, el tío del puente que le tiran de todo, y un becerro le tira, intenta resurgir, las Porsena. Todas esas historias que están olvidadas, me gustaría también darles un poco de cariño. Así que, por un lado, seguir, que no sé qué portada sería ya, qué color, púrpura quizá, púrpura, morado, imperial, algo así. Sí, con los Julio Claudios, una familia de cuidado. Te podría ser un título... Solo podría haber escrito Suetonio. Sí, Totalmente. los chismorreos de los Julio Claudios sería muy bonito, o la precuela. Pero sí que me gustaría continuar porque creo que puede haber temas muy interesantes que hablar y el podcast va a seguir hasta que me sigáis escuchando, va a seguir ahí. Bueno, el podcast. no solo eso, sino que
los que compréis este libro tenéis los spoilers del podcast Sí. de los próximos Claro. años Intentaré cambiar, resumidos aquí. intentaré cambiar las palabras en el podcast para que no sea tan sinvergüenza. Decir, hijo de perra, mira, lo está leyendo del mismo libro, el cabrón. Lo ha escrito el verano pasado para luego tener vacaciones 5 años. No, vamos a intentar, porque a la fuerza esto es un resumen. Esto es un Claro, resumen. en el podcast esto son 3 o 4 libros. Es que, por ejemplo, te digo, o sea, sí que también me gustaría hacer libros, las guerras púnicas. Un libro no, ahí serían varios libros sobre las guerras púnicas o en Hispania. Por ejemplo, Iberia Indómita, 4 páginas. Aquí he tenido que pulírmelo, Numancia, todo esto, Escipión, Emiliano, todo esto, me lo he tenido que pulir. Los Graco también he tenido que pulirlo un poco. Luego Mayo contra Sila, sí que me he extendido un poco más, pero hay personajes como Marco Livio Druso, personajes muy interesantes, que hay que extenderse en ellos. Pero yo creo que este libro es un súper resumen para que conozcamos mejor toda esta última época de la República, igual que ya hemos conocido la primera parte, ¿no? del comienzo de la República, porque es una historia que muchas veces se conoce mucho menos, porque es una historia que merece mucho la pena conocer y que, sobre todo porque es una historia que nos va a hacer entender lo que viene después, ¿no? Sí. Especialmente, ¿no? Que el Imperio Romano no surge de la nada, que aquello no sale un día de repente porque a Augusto le apetece, sino que viene de todo esto que tenemos aquí. Aquí Roma al final del libro ya está gobernando el Mediterráneo. Claro. Ya tiene en sus manos el Mediterráneo, Claro. la Galia, Hispania, todo el norte de África, Oriente, lo tiene ya todo en sus manos. Con la conquista de Egipto, eso es una pasada. Ahí acaba Egipto, el Egipto de los faraones, acaba Gran ahí. Egipto. Augusto Sí, se lo sí. carga. O sea, dice, venga, Bueno, hasta se luego. lo carga, pero luego en los templos de Egipto de Hombre, esa luego época vuelve. está Augusto haciendo así, Sí, obviamente. o Tiberio también Le está. tenemos, ¿no? Quiero decir que Pero- no os tenéis que ir muy lejos, que el templo de Devot está el emperador Augusto haciendo así. O sea, que es así. Posó así. Posó Augusto. Le hicieron ahí un dibujico Sí. y ya está. No, pero bueno, pero es interesante, ¿no? O El ver- Isis, cómo el culto a Isis llega a Roma, que es muy interesante. La festividad del navío de Isis, todo eso. Cómo el mundo se va interconectando. Y lo que hablaba de Mútines. El ejemplo de Mútines sirve porque ese señor luego se ve en una inscripción de Delfos en la cual está romanizado. Claro. Es Marco Valelio Mútines con 4 hijos con nombres romanos. Y dices, mira, cómo un ibero fenicio acaba Sí, sí. sirviendo en las legiones romanas. Cómo el mundo antiguo estaba mucho más conectado de lo que nos han vendido, de lo que nos han contado. Y eso me fascina. Porque un señor de Egipto podía estar en Hispania y al revés, o de más allá. Claro. O incluso la India, a nivel Sí, sí, comercial. totalmente. Y de hecho, fíjate, hablas de comercio. Ahora mismo nosotros acabamos de inaugurar nuestra empresa, acabamos de inaugurar una exposición en pleno centro de Roma. Si vais en los próximos meses a Roma, en la Curia Julia. Posiblemente vayáis y os apuntáis a los viajes de Roma Eterna. Y hay una pieza de esa exposición que es sobre la ruta de las especias, de cómo hay una interconexión comercial Sí. de Roma con Arabia y con la India. Y es que allí en el desierto de Arabia, estamos hablando de lo que hoy es Emiratos Árabes Unidos, ha aparecido una ánfora de la Bética. O sea, una ánfora que viene del sur de Hispania Te quedas loco. y que está entera y que ha aparecido allí en una tumba de un cementerio, una necrópolis de Maleja, que es la capital del reino de Omán. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues todo eso habría sido imposible si no hubiera ocurrido todo esto, ¿no? Sí. Si no hubiéramos vivido toda esta historia de la República, que ya digo, es menos conocida muchas veces, Sí. pero es súper interesante y que merece muchísimo la pena descubrir, acercarse, no a través de Mommsen, Exacto. sino a través de Martín. Roma Eterna, de Martín, exacto, de la caída de la Martínsen. República. Martínsen. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias, Gracias a ti. por este libro, gracias por charlar un ratito Ha sido un conmigo placer, aquí, que ya sabes encantado. que me encanta. Yo lo mismo digo. Y por supuesto, pues esperamos que sigas con Roma Eterna A ver. hasta dentro de 200 años, Ahí que ya va a está. acabar el podcast. Ahí está. Muchas gracias a ti por este ratito. Encantado. Estaba nervioso, emocionado porque cantidad de gente. La presentación buena viene después. Están esperando la presentación buena. Muchas gracias por venir, muchas gracias por apoyar el podcast, porque es que sin vosotros, lo que ha pasado hoy, que todavía estoy emocionado y nervioso de todo lo vivido hoy, no sería posible. Y aunque nada ha cambiado, porque seguimos siendo igual, o sea, no creáis que ahora voy en yate, o sea, no, o sea, no da para tanto a ser, prisa no da para tanto, pero todo esto es gracias a vosotros y como he dicho en el Telegram y en el WhatsApp, no sé hasta cuándo va a llegar esto, pero lo que sí sé es que siempre os estaré agradecidos, porque estos años preciosos, aparte de haber sido también años duros, porque la dedicatoria, por ejemplo, la dedicatoria a mi padre en latín, como si fuera una inscripción, pero
habéis hecho que los momentos más duros de mi vida sean también los más dulces. Porque sin vosotros esto no sería posible. Así que muchas gracias, la verdad. Muchas gracias.